Ok. Produciendo carita. A ver, Cacarito. Buena gente, ¿cómo están? Nosotros somos Tomás. Y Karina, y bienvenidos a un nuevo video de Todo y Nada. Hola gente, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Nosotros hoy día les vamos a contar acerca de cómo fue nuestra llegada a Australia. Estos videos son un poco más informativos, como por si a alguien le sirve la experiencia, que esté interesado o tenga en mente quizá vivir algo así. Vamos a nosotros transmitir nuestra experiencia. Yo creo que toda la gente que trabaja con nosotros, por ejemplo, vive una realidad quizás parecida, Claro. pero evidentemente si te dedicas a otra cosa, tu realidad va a ser diferente, entonces no vamos a opinar en esta como discurso de la experiencia, no vamos a opinar sobre otras cosas, ni vamos a transmitir nuestra experiencia con el trabajo que nosotros estamos haciendo y la vida que nosotros estamos llevando. ¿Por qué escogimos Australia? Bueno, escogimos Australia porque en verdad nosotros venimos de Nueva Zelanda, como hemos dicho en otros videos, y Australia nos queda muy cerca, bueno, mucho más cerca que cualquier otro país dentro de las opciones que uno tiene desde Chile para hacer Working Holiday. Y otra cosa es que ya teníamos el idioma. Oh my god, this is incredible, what the fuck? Ya habíamos aprendido algo supuestamente. Claro, supuestamente. Decidimos venir a probar suerte acá a ver qué es lo que pasaba. Bueno, entre todas las ciudades elegimos Perth, nosotros vivimos en Perth, básicamente porque, bueno, pensamos en ese momento que a lo mejor la gran mayoría de las personas elige Sydney, Melbourne, y quizás para nosotros irnos a esas ciudades iba a significar tener muchísima más competencia a la hora de encontrar trabajo. Quizás era una buena decisión irse a un lugar en el que quizás no hubiesen tantos extranjeros O tantas personas que quisiéramos postular al mismo puesto de trabajo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué esperábamos acerca de venir acá? Uh-huh. Como de hacer la working acá. Y uno de los objetivos más que nada era juntar dinero. Gente que rodeábamos quizás en los trabajos de Nueva Zelanda y cosas así, que quizás habían vivido Working Holiday en Australia, Claro. siempre nos decían en el mismo discurso que en Australia, supuestamente, se ganaba muchísimo más plata que en Nueva Zelanda y que la vida en general era muchísimo más barata que en Nueva Zelanda. Entonces, Sí. que si uno lo que quería era hacer plata, Se había podía que estar en venir. Australia. Había que estar en Australia. Como Claro, que la quería mayoría de ganar la plata, gente Australia. era como, ¿y a dónde se van a ir? A Australia. ¡Wow! ¡Qué bacán! Van a ganar mucho dinero y Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. todo, pero la verdad es que tanto así no ha sido. Sí, uno gana mucho más que en Nueva Zelanda. Claro, o sea, yo creo que en esa línea varía bastante en la vida que uno quiere llevar. Obviamente Claro. hay ciertos tipos de trabajo y ciertos roles específicos en ciertas zonas específicas de Australia en las que puedes ganar mucho dinero. Y cierta también calidad de vida que te da ese tipo de poder juntar mucho dinero. Pero nosotros no llevamos ese tipo de vida. Entonces, Una realidad sí o sí que quizás no se vive en Chile, por ejemplo, es que en Australia, trabajando part-time, claro, en lo que sea, vas a tener para vivir de sobra mes a mes. Claro. Eso es una realidad. O sea, a lo mejor nosotros teníamos una expectativa en el que íbamos a venir acá a ganar miles y miles de dólares y íbamos a poder tener mucho para ahorrar, y quizás eso no se ha materializado en el tipo de vida que nosotros estamos llevando. claro, y quizás también con el tipo de trabajo que nosotros buscamos. En verdad no es que el trabajo te pague más o te pague menos. Todo el turista en promedio gana lo mismo. Claro, O sea, lo que a uno le pagan por hora, trabajes donde sea que trabajes, venga del país que sea que venga, sea hombre o mujer, perro, gato, lo que sea, va a ganar lo mismo. El mínimo está Claro. establecido. Entonces, en el fondo, todos estos trabajos, digamos, básicos van a ganar el mínimo establecido y todos ganamos lo mismo. Ahora el tema es eso, más que nada la cantidad de horas que puedes hacer o no. Si te vas a trabajar a ciertos lugares, a lo mejor te van a garantizar poder trabajar, no sé, 50 horas semanales.
Entonces, en consecuencia, va a ganar mucho dinero. Claro. Bueno, en cuanto al viaje, en general el vuelo fue mucho más largo de lo que esperábamos. Sí. O sea, yo creo que realmente nosotros teníamos la expectativa de que entre Nueva Zelanda y Australia eran países muy vecinos, tipo a lo mejor íbamos a llegar a nuestro destino en 2-3 horas y muy lejos de la realidad. Claro, porque bueno, de Nueva Zelanda a Sydney sí son como 3 o 4 horas más o menos. Claro. Pero de Sydney a Perth fueron como 5 Como horas 5 más más, o menos. mucho, es que claro, Australia es muy grande. Claro, Entonces, claro, Sydney está en una esquina, y Perth está en la otra totalmente. Entonces, tuvimos que cruzar toda Australia. Claro. Al final estuvimos entre el tiempo de un vuelo y el otro. La y escala. la escala al medio, que tuvimos que obviamente cambiarnos de avión, Claro, habrán sido más de 10 horas, yo creo. yo o creo. por ahí. Entre 10, 12 horas por ahí puede haber Sí, sido. más o menos. Bueno, llegamos, que eran como las 6, 7 de la tarde cuando llegamos a Perth. Recuerdo que llegamos, no sé si fue a Sydney, que a lo mejor llegamos como a la hora de almuerzo. Entonces almorzamos así como un McDonald's. Un McDonald's ese día. Y ¡Ya nos exhibiste! cuando llegamos acá, fuimos a un súper que nos dieron el dato de que podía estar abierto. Pero era como un súper local. Y ahí fuimos a comprar las cositas, unas cosas para poder comer antes de dormir, ¿no? Nosotros los primeros días llegamos a un Airbnb. Claro. Bueno, para quien no sepa lo que es un Airbnb, es tú rentas una pieza o un departamento por un tiempo puntual. Digamos, como te vas de vacaciones a cualquier zona, rentas un Airbnb por 5 días. Como algo así. Ahora nosotros lo hicimos por una pieza y no por un lugar solo para nosotros. Sí, porque en realidad nos salía mucho más barato rentar una pieza, entonces estábamos en una casa que se compartía con... eran como 4 personas más. Ahora, en lo que era la convivencia de la casa, no sentíamos que había más personas. O sea, como que la gente llegaba a dormir y lavar ropa. Claro. Era como una casa muy de llegada a la ciudad y a lo mejor de escala a otro lado. Nosotros usábamos la casa, no sé, para cocinar. Claro, creo que era como que nos dimos cuenta la primera vez que ocupaban ollas o cosas así para cocinar porque no habían sido ocupadas. Sí, nunca habían ocupado las cosas. Pero claro, o sea, yo creo que por lo general la gente cuando se va a un Airbnb es porque no va a ir a cocinar, entonces se va como de vacaciones más que nada. Claro, para nosotros era diferente porque nosotros no nos veníamos de vacaciones, o sea, solo queríamos llegar como a un lugar seguro. Claro, por un par de días. Claro. También nosotros pensábamos rentar un lugar para nosotros pronto, que al final no terminó siendo así. No terminó siendo bueno, tan pronto, pero bueno, igual se dio. Bueno, a nivel de las primeras cosas que hacer, yo creo que en verdad no tuvimos ningún problema para hacer nada. O sea, llegamos, sacamos la tarjeta VIP, por decirlo. O sea, claro, la tarjeta del transporte público acá. Se podía comprar directamente en alguna estación de tren. Claro, nosotros en ese momento nos estábamos quedando en una casa que nos quedaba muy cerca de una, entonces fue muy fácil. Ahí mismo había como una especie de mall y Claro. fuimos a sacar la cuenta del banco ahí mismo y a sacar planes para los teléfonos. Claro, para poder tener números. Claro, porque es como lo más importante para poder buscar trabajo. Parte del el TFN. El TFN. Que es como un número para pagar el servicio de impuesto interno. Claro, como para... En el fondo es un número que te van a pedir en todos lados cuando quieras buscar trabajo. O sea, te van a decir, ¿tiene TFN? Sí, no. Al final es algo que tú tienes que dar para que te puedan pagar tu sueldo. Entonces, en el fondo, son ciertas cosas que tenemos que hacer sí o sí. Pues, lo primero que necesitas sí o sí es un número, porque te van a llamar por una entrevista, por ejemplo. Claro. Necesitas el TFN para poder para que te contraten y que te paguen impuestos. los sueldos y paguen, claro, los impuestos por tus horas. Claro. Y también tienes que tener como una AFP, que es un fondo de previsión para la jubilación. Bueno, yo creo, al menos, esto igual es más personal quizá, claro. Pero yo creo que, por ejemplo, primeros pensamientos al bajar del avión, yo personalmente... Bueno, lo intentamos. O sea, es un país diferente. Nosotros quizás veníamos de Nueva Zelanda, que es un país muy verde. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas de Chile a Nueva Zelanda, es algo que te impacta. Porque ves pasto verde, pero verde parece pintado por un niño pequeño. O sea, verde. Árboles en todos lados. O sea, vives en la naturaleza. Eso es Nueva Zelanda, vives en la naturaleza. Y cuando llegamos acá, obviamente... no era así como tal, porque mucho más ciudad, mucho más país normal, digamos, entonces fue muy como volver a Chile. O sea, en el fondo yo lo sentí así un poco, fue como volver a Chile. Sí, hasta las calles se parecían. Yo creo que es por más que nada por el tema del clima.
Porque, por ejemplo, Puede ser. en Nueva Zelanda llueve todos los días a cualquier hora. O sea, Claro. no todos los días, pero cualquier momento del día puede llover. Claro, Y claro, en el fondo las áreas públicas de naturaleza, por así decirlo, se mantienen solas por el simple hecho de cómo el clima. del clima, claro. Claro. En cambio acá el clima es, entre comillas, muy parecido a Chile. Quizá un poco más altas las temperaturas. Claro, Pero- y el invierno no lo hemos vivido El todavía, invierno así que ahí no no lo hemos sabemos. vivido. Y acá hay un poco lo que hizo la Cari, pues mucho más parecido a Chile en ese sentido. Claro. Entonces, desde esa línea, claro. Las primeras impresiones al llegar fue más que opinar directo de acá, yo creo que fue como, bueno, a nivel de spot, a nivel de como lo que ves en el ambiente, Muy diferente. ya no estamos en Nueva Zelanda. Esa Claro. fue la impresión que me dio a Eso mí. fue como lo que se vio primero. Y no sé, a nivel, por ejemplo, las personas, no sé tú, pero yo no he sentido como cosas extrañas, bueno, refiriéndonos a esa primera semana, nunca sentí cosas extrañas como de si por ser chileno o hablar en español hubiese tipo de comentario o una discriminación Claro. o algo así. Yo nunca sentí algo No, así. yo tampoco, nunca sentí algo así. De hecho, vamos a hacer un trámite y quizás nuestro inglés no es lo mejor del mundo, pero la gente como que siempre trata de entendernos, nos pone mucha atención. Sí, hay como mucha predisposición Eh, al extranjero, o sea, como que claro. intentan que no seas tú el que se da a entender, sino que ellos los que logren entenderte a ti. Y eso Claro. igual se valora harto cuando, bueno, nosotros quizás llegamos con un poco de inglés, obviamente, pero hay personas acá que puede que lleguen con nada. Para algunas Sí. cosas puede ser muy difícil, pero Para para otras cosas otras no la tanto. gente intenta ayudarte. O sea, yo creo que Claro. eso igual se valora. De decir palabras en español, yo digo, no lo diga. En el fondo ellos deben pensar lo mismo que nosotros, porque Claro. intentan hablar español y les sale mal, y ellos deben decir, y estos creen que hablan inglés bien, pues. Claro. Nosotros hablamos como el hoyo, quizás. Como lo digo para ellos, pues, pronunciamos, pero Se intenta que es lo importante. claro. Yo creo que a nivel de plata, que puede ser lo que le importe a mucha gente, acá todo se paga por adelantado. Por ejemplo, el rentar alguna casa o algo así, también. Por lo general te piden 4 semanas de adelanto. Bueno, en Chile también pasa eso, pues te viene el mes de garantía. Por decirlo así, Claro. solo que el mes de garantía de acá. Son Es- por semanas porque acá uno tiene que pagar las cosas. Bueno, el arriendo al menos acá es por semana. Bueno, todo se paga por semana. De hecho, a nosotros, tú no específicamente, pero es un caso muy aislado, pero el común de la gente recibe el sueldo semanal también. Claro, A lo que claro. respecta a las lucas, es importante venir sabiendo que vas a tener que gastar plata no generada de acá. Claro, eso es en un principio y ya cuando uno encuentre trabajo puede ser que no lo necesiten mucho la plata que quizás tengan de ahorro. No, y es que aún teniendo la suerte utópica, que es imposible que pase, o sea, 1 de cada 1000 Claro. consiguen pega al otro día llegar, eso es muy improbable, pero aún siendo esa la realidad, vas a tener que vivir por lo menos toda una semana sin que te hayan pagado. Claro, O sea, eso sí o sí, porque eso sí o sí. te van a pagar a la semana siguiente de trabajar, evidentemente, pues, no te pagan por adelantado, te pagan No. las horas que trabajaste, no las horas que vas a trabajar por calendario, ¿me entiendes? Entonces, en esa línea, mínimo, vas a tener que saber que la primera semana tienes que costearlo todo tú, suponiendo que encuentres pega al tiro, Claro, que eso le pasa a uno de 1.000.000. sí. Entonces, y con el costo de las cosas acá, o sea, yo creo que es un palo. Tenés que Claro. saber tener para gastar un palo, 1.000.000 de pesos, $1.000 americanos, etcétera. Es lo que tienes que tener en mente fácil al llegar para no sentir esa presión de que Claro, oh, o no, sea, no sé cómo hacer esto, no sé qué, o bla, bla, bla. Obviamente independiente, se puede yo gastar creo, mucho de menos, donde pero uno se vaya a quedar, porque por ejemplo hay gente que se va a quedar a hostales, apenas llega, yo creo que independiente de donde uno se vaya a quedar, necesita así una cantidad de dinero bastante, o sea, no sé si grande, pero más o menos, como decís tú, $1.000. o sea, no, 1.000.000. no puede llegar con nada, es el Claro. Bueno, la primera semana fue un poquito difícil, pero solo fue el comienzo de esta aventura. gran aventura. Les vamos a estar contando en otros videitos qué fue lo que pasó después. Lo que haya sido encontrar trabajo, adaptarse a la ciudad, Encontrar una casa, encontrar una casa para vivir, para poder vivir. etcétera, etcétera, etcétera. Claro. A eso vamos a hacer una parte 2 de este video para no hacer un video de media hora. No, bien fome este par de weón. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, Suscríbanse. denle like, activen Activen la campanita. Comenten, hagan sus comentarios y si tienen alguna pregunta también la pueden hacer. Muchas gracias.
Cuídense. Bye bye. Chao, chao.